Hola Libra, bienvenidísimos a Lelia Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo aquí para ti y pues vamos a hacer tu especial amor, ¿ok? Bueno, te quiero muchísimo y vamos a ver hoy tu energía, vamos a ver mensaje para nuestros amigos que están solteros y por supuesto para los que tienen una personita especial, ¿ok? Bueno, te invito a suscribirte ahí abajo a la derecha. Y a que activas la campanita para que siempre recibas nuestros mensajes y además agradecerte desde ya porque viéndonos apoyas nuestro refugio animal. Desde ya nos estás apoyando. La brujita del fin del mundo te dice un importante final y un nuevo comienzo. ¡Wow! ¿Sabes qué? Yo sí siento que estás en una etapa de cerrar cosas y de iniciar otras nuevas que son mejores que lo que has dejado atrás. A veces uno sigue como ahí aferrado, anclado a un pasado. No necesariamente tiene que ser con una pareja. Puede ser, por ejemplo, también a las relaciones de amistad, incluso relaciones familiares. Y te están diciendo, haz un cierre para que algo mejor venga. Si estás muy anclada o muy anclado al pasado y eso no te permite ver lo que viene. Por eso te invito a que escribas y decretes en los comentarios lo siguiente. Recibo lo nuevo. ¿Sí? Porque cuando tú lo decretas, cuando tú lo afirmas, créeme que cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor. Hay gente que es tormenta en nuestra vida, que llega y lo desorganiza todo, pero hay gente que también es paz, que es un oasis en medio de esas crisis. Te dice, aprovecha y valora a esas personas que te dan paz, que te dan calma. Por el contrario, si una persona te la quita, si una persona te está generando ansiedad, si desde que tú sales con él o con ella, la gente te nota diferente, pero es un cambio para mal, porque ya no eres el mismo, porque tu sonrisa se ha perdido, porque ahora solamente vives como de conflicto en conflicto, con ansiedad. Si incluso esta persona, porque lo siento para algunos de ustedes, que esta persona ha sacado facetas tuyas que ni siquiera tú conocías, como agresividad, como los celos patológicos, pues allí no es. Entonces te dice, es mejor cerrar esos ciclos con gente tóxica y permitir que un importante comienzo se dé, ¿sí? Vas a ver que va a llegar algo nuevo. Entonces recuerda hacer tu decreto. Vamos a ver qué más quieren decirnos. Recuerden que esta lectura es general. Tomen lo que resuene y el resto déjenlo marchar. Si quieren una lectura privada y personalizada, pueden ir al primer comentario o a la descripción y ahí está mi contacto. Esta primera parte es para los que están solteros, los que no salen con nadie y no tienen ningún tipo de vínculo con su ex ni con nadie. Veo que esta es la empresa, ¿no? Estás primero que todo en una época de conocimiento contigo mismo, una época en la que te estás dando cuenta, o más bien te diste cuenta gracias a ciertas personas o relaciones, de lo que de verdad quieres y de lo que no quieres para tu vida. Fíjate que hubo alguien que te enseñó eso, ¿no? Quizá una última relación o unas últimas relaciones te han enseñado precisamente lo que tú pues ya no quieres permitir, lo que tú ya no quieres. Tú dices, me merezco algo mejor. Tú estás en busca de alguien que realmente asuma los compromisos con la seriedad y con el equilibrio que tú siempre buscas proporcionarle a otras personas. Entonces fíjate que me
Me alegra porque has hecho un trabajo, has hecho de ti tu propia empresa, tu propio proyecto. Te estás aprendiendo a conocer y a poner límites también y establecerle límites a las otras personas, y esto es maravilloso. La carta del sacerdote te dice que tienes una conexión espiritual con alguien y que tu llama gemela también está viviendo un proceso muy similar, para que en el momento de encontrarse ambos ya hayan superado y hayan hecho estos cierres para permitirse ese nuevo comienzo. Veo que son dos personas para quienes toda esta parte espiritual, el mejorar como personas, es bien importante, ¿sí? Este sacerdote, hierofante o papa me habla acerca de gente que está muy comprometida con hacer las cosas bien en la vida. Entonces eso me gusta para ti, porque no es como que te vayas a meter con alguien superficial nuevamente. A pesar de todo eso, fíjate que la conexión o el vínculo sexual que va a haber, veo que es un Piscis o un Tauro. La conexión sexual que va a haber entre ustedes es bien fuerte. Entonces me gusta porque veo que es alguien que te va a hacer sentir muy deseado, muy deseada. Una persona con quien vas a sentir a plenitud lo que es hacer el amor, ¿sí? Con esta persona sí que vas a notar el cambio. Y yo o sea, de entretener sexo normal, entre copular literal o follar literal y hacer el amor. O sea, vas a sentir esa diferencia en la conexión y esto va a ser bien interesante para ustedes, ¿ok? Entonces fíjate que esto llega. Vamos a ver ahora mensaje para los que están en un vínculo, en una conexión. Puede que estén juntos o separados o en contacto cero, pero definitivamente hay alguien allí, hay alguien especial. Puede ser el crush, el novio, el esposo, el amante, el ex. Quiero que mientras barajo pienses y digas el nombre de esa persona, ¿ok? En tu mente, nombre completo. Esta persona viene hacia ti. No sé si es que es una relación a distancia, no sé si es que están alejados o en contacto cero en este momento, pero los sentimientos que tiene hacia ti le van a hacer moverse, le van a hacer tomar movimiento, tomar acción, y eso es algo positivo para ustedes como persona, ¿sí? El carro nos habla de adversidades que se superan, ¿sí? Hubo una persona quizá intentando influir para que hubiese conflicto entre ustedes dos. O quizá fue esa misma persona cuya actitud hacia ti era muy conflictiva. Era como que últimamente por todo han estado peleando, discutiendo, incluso por cosas pequeñas, mínimas, que en otro contexto tú dirías, no, es algo sin importancia. Veo relaciones que sí, últimamente por cualquier cosita la cosa ya estallaba y se volvía un conflicto y un caos, ¿ok? Entonces veo que comienzan a resolverse todo este tipo de crisis, y esta persona lo hace por voluntad propia, ¿sabes? La carta del juicio me dice que esta persona ha hecho como un balance, ¿sí? De qué es lo bueno de continuar la relación contigo y qué es lo malo de no hacerlo. Y a la conclusión que ha llegado es que lo mejor que puede hacer es arreglar las cosas contigo, ¿sí? Es solventar cualquier tipo de dificultad y escuchar y buscarte. Entonces eso es algo súper positivo para ambos,
Porque fíjate que la decisión no ha sido tomada de manera apresurada, sino que todo lo contrario. Esta persona lo ha hecho después de hacer un proceso reflexivo, ¿sí? Entonces no es como que sea de manera precipitada. Viene con una propuesta y es una propuesta que te conviene tanto escuchar como aceptar. Y bueno, aquí sí te doy un tip y es no le respondas de uno ni que sí ni que no. Aunque yo sé que probablemente tú le vayas a contestar que sí, pero no le respondas así como tan rápido y vas a ver que, porque si no sabes que esta persona lo va a tomar como, ay, justo me estaba esperando a mí para poder para poder seguir con su vida. O sea, es como que te va a haber mucha necesidad. Entonces, no le demuestres como tanta esa ansiedad, sino que por el contrario, date un espacio, date un lugar. Yo te digo, sí te conviene y sí lo hace de corazón, pero pues toca esperar y darse su lugar, ¿sí? Que como que analice que tú tampoco estabas allí esperando en el balcón con los ojos azules. Vamos a ver qué más te quieren decir, ¿ok? Por acá salió una carta. No es momento de berrinches y de inmadureces, o sea, es momento de sí hacer las cosas bien y de poner a esperar a esta persona un poquitín, pero tampoco es momento de ver peligros, enemigos o de actuar tan a la defensiva, sino de mostrarse con mucha seguridad de lo que tú eres. Y vas a ver que eso va a ser súper positivo para ti. Ustedes van a terminar resolviendo esta situación, especialmente si tienen hijos. Van a retomar la paz, la alegría, la felicidad. Van a conectar nuevamente sexualmente y a sentir el placer de estar el uno con el otro. Pero sobre todo veo restauraciones de hogares. Sí, aquí hay un tema familiar bien bonito, bien importante, y es un tema que se resuelve afortunadamente para ustedes. Entonces me alegra muchísimo porque de verdad que pues nadie desea que su hogar, que su familia pues como que se destruya. Por el contrario, todo el mundo merece estar allí bien con la persona que quiere, que ama, que desea, ¿ok? Entonces es algo bien importante. Que los hijos, si es que los tienen, sean una motivación para hacer las cosas bien. Y si es que los desean tener, pues brindarles un hogar como muy estable para cuando ellos lleguen. ¿Sí? Fíjate que hay mucho pesar en el corazón, mucha tristeza, mucho... Tanto el uno como el otro parece ser que están como llorando, pidiendo, viendo a ver cómo es que se resuelve esto para poder estar bien juntos, ¿sí? Entonces esto es algo pues que ambos pueden intentar solventar. Me resuena mucho el signo Piscis, ¿sí? También el signo Cáncer aquí. Piscis está súper resonadísimo. Y bueno, eso por este lado. Vamos a ver qué letras podría tener el nombre de esta persona. Recuerda irte suscribiendo ahí abajo a la derecha. Esta persona puede tener una W, una C, una J, una R, una K. Y no salió ninguna vocal. Esta letra puede estar al inicio, al medio, al final del nombre, el apellido o la forma como le dicen. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario. Gracias.